falta de dinero. Un centro que ha sido construido en un suelo permutado que era suelo municipal. U otros colectivos, falta de dinero y de recursos por parte de la Consellería, que está incumpliendo reiteradamente sus compromisos. En fin, yo no quiero hablar más, tenemos una charla de debate intensa. Yo quisiera que luego hubiera un turno de palabras y un turno de debate, aunque somos muchos, pero estoy seguro de que si lo hacemos ameno podremos tener un debate intenso. Agradeceros, como no puede ser de otra manera, de nuevo vuestra masiva asistencia y ceder la palabra a las palabras, por favor. Bueno, buenas noches. Darle las gracias a Pablo por brindarnos la oportunidad de estar en su pueblo, un tema de actualidad tan importante como es la educación. Pablo ha hablado en principio sobre una ley que lleva un nombre muy bonito, Ley de Mejora de la Calidad Educativa. También hay nombres muy bonitos como centros de iniciativa social, que van acompañados también a lo que en sí es la clave de esta ley, que no es otra que privatizarlo todo. Estamos en un momento difícil, recortes en todos los sitios, gente que en diferentes empresas está entrando en ERES, gente en el paro, demasiada gente en el paro, un túnel que no sabemos dónde estará la salida, esperemos que algún día la veamos y que sea pronto. Pero todo esto es una excusa que están buscando también para algo que tenemos y que es un derecho universal de todos, ir cargándoselo poco a poco, que es la enseñanza. Cuando hablamos de una ley educativa para mejorar la calidad educativa, estamos hablando de lo que se van a introducir son las reválidas, aquellas que los que estáis sobre mi edad podéis recordar, de sexto, de cuarto. Yo, gracias a Dios, no sufrí ya la de cuarto, la de sexto de bachiller tampoco la sufrí, aunque aún estaba por ahí, que recuerdo que sí que la hice en el Instituto Jorge Juan de Alicante, pero ya era necesaria. Pero vamos otra vez a entrar en ese camino. ¿Y ese camino qué camino es? Segregar y no permitir un acceso a algo tan noble que es que cualquier persona tenga un acceso a una educación digna, de calidad y sobre todo pública, que es lo que defendemos desde el apartado del Partido Socialista y Expresiones. Y ahora llegamos también a una cosa muy clara. Empezamos con los centros de iniciativa social, que no es otra cosa que los ayuntamientos sean terrenos para que se construyan cosas. Terrenos públicos, terrenos que valen su peso en euros. En un negocio. Si la educación no fuese negocio, pues seguro que no me interesaría. La dejarían aparcada. Pero como es negocio, interviene. Y encima llegamos a la conclusión que hay que regalarle al señor que va a invertir. Muy bien, que venga un señor y invierta, pero no tengo por qué regalarle ni en un colegio ni para la universidad un terreno. Que pague el terreno y que haga lo que tenga que hacer, que contrate al personal que tenga que contratar y que mejore lo que es en sí su empresa, en este caso sería